En esta segunda parte del módulo 4, centramos la atención en los ácidos nucleicos y por último los principios de la acción enzimática. Módulo 4b. Química del ADN y ARN. Enzimas y principios de acción enzimática. En esta parte se presentan las estructuras primaria y secundaria de los ácidos nucleicos, la organización estructural de las proteínas y sus funciones, la clasificación de enzimas y la inhibición enzimática. Similar a las proteínas, la estructura primaria de los ácidos nucleicos está dada por la secuencia de sus residuos de nucleótidos unidos por enlaces 3'5' fosfodiéster. Esto produce que los extremos de la cadena puedan diferenciarse, pues un extremo deberá tener un grupo 5' fosfato sin reaccionar y el otro extremo un 3' hidroxilo sin reaccionar. La información genética se almacena en la estructura primaria del ADN. El ADN consiste en dos hebras de polinucleótidos que se enrollan entre sí para formar una doble hélice. Las hebras se unen mediante puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Las hebras son antiparalelas. El apareamiento específico de las bases permite que una hebra funcione como plantilla para la otra, lo que llamaremos como bases complementarias. Funciones del ácido desoxirribonucleico. Primero, almacenamiento de información genética. El ADN contiene las instrucciones genéticas que codifican la información necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de los organismos. Segundo, replicación. El ADN puede duplicarse de manera precisa antes de que una célula se divida, asegurando que cada nueva célula tenga una copia completa y exacta de la información genética. Tercero, transcripción. El proceso de transcripción involucra la síntesis de ARN a partir de una plantilla de ADN. El ácido ribonucleico resultante, llamado ARN mensajero, transporta la información genética desde el núcleo celular hasta los ribosomas, donde se llevará a cabo la síntesis de proteínas. Funciones del ácido ribonucleico. Primero, transcripción. El ARN transporta la información genética desde el núcleo hasta los ribosomas, donde se traducirá en proteínas. Segundo, traducción. Durante la traducción, el ARN mensajero se utiliza como plantilla para la síntesis de proteínas en los ribosomas. El ARN de transferencia, abreviado ARNT, y el ARN ribosómico, abreviado ARN-R, son otros tipos de ácidos ribonucleicos involucrados en este proceso. Una proteína es una macromolécula biológica esencial para la vida y desempeña una amplia variedad de funciones en los organismos vivos. Está compuesta por cadenas lineales de unidades de aminoácidos. Estos están interconectados mediante enlaces peptídicos, como ya hemos descrito anteriormente. Estas macromoléculas se organizan en 4 niveles estructurales: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria es la forma definida por los enlaces de hidrógeno que unen a los grupos carbonilo y amino del esqueleto de aminoácidos. Las estructuras terciaria y cuaternaria son los arreglos plegados tridimensionales de las proteínas, que se estabilizan por enlaces de hidrógeno y otras fuerzas intermoleculares. Las proteínas pueden clasificarse de diversas maneras, de acuerdo a su forma, la función que realizan o la composición de sus aminoácidos. Partiendo de una clasificación muy general, podemos iniciar con 2 tipos de proteína, según la forma que éstas adoptan. Proteínas fibrosas, las cuales tienen una estructura alargada y se agrupan en fibras. Son comunes en estructuras como el cabello,
las uñas y el citoesqueleto, por ejemplo la queratina, el colágeno y la elastina. Proteínas globulares. Estas tienen una estructura más compacta y tridimensional, con regiones dobladas sobre sí mismas. Son comunes en enzimas y proteínas de transporte, por ejemplo, hemoglobina, inmunoglobulina y mioglobina. Las proteínas tienen diversas funciones en los sistemas biológicos, que van de funciones estructurales, catalizadoras, de transporte, defensa, son reguladoras de procesos fisiológicos e incluso de movimiento de las células. Al hacer la actividad 3, tendrás a mano la herramienta MolView en línea, que te permitirá observar en 3 dimensiones las formas de las proteínas. Las enzimas son proteínas de masa molecular alta, de 12.000 a 1.000.000 de unidades de masa atómica, con capacidad para catalizar selectivamente reacciones químicas en sistemas biológicos. Algunas enzimas requieren de un cofactor, que pueden llegar a ser iones metálicos u otra molécula orgánica compleja llamada coenzima, que ayuda a la enzima a realizar su función catalítica. Según su función, las enzimas se clasifican en oxidorreductasas, las cuales catalizan reacciones de oxidación-reducción; transferasas, las que facilitan la transferencia de grupos funcionales, como grupos metilo o fosfato entre las moléculas; hidrolasas, catalizan reacciones de hidrólisis, rompiendo enlaces con la adición de agua; liasas, que participan en la ruptura o formación de enlaces entre átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno o azufre; isomerasas, las que convierten una molécula en su isómero, es decir, otra molécula con la misma fórmula molecular, pero diferente disposición espacial de los átomos; ligasas, que facilitan la formación de enlaces covalentes entre moléculas utilizando energía proveniente de la hidrólisis del ATP. Al realizar la actividad 4, reconocerás en un ciclo la participación de las enzimas y su función. La actividad interdisciplinaria para este módulo es el experimento extracción de ADN. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que interfieren en la catálisis, haciéndola muy lenta o bien deteniendo la reacción enzimática. La inhibición puede ser reversible o irreversible. En la inhibición reversible podemos tener una inhibición competitiva, una inhibición acompetitiva o una inhibición no competitiva, como se apreciará en la siguiente diapositiva. Los 4 diagramas de A hasta D muestran las distintas formas de acción de un inhibidor enzimático. En la inhibición competitiva clásica, el sustrato e inhibidor se unen al sitio activo en una forma mutuamente excluyente. En la inhibición competitiva no clásica, la unión del sustrato con el sitio activo evita la unión del inhibidor a un sitio separado y viceversa. En la unión acompetitiva, el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato. La enzima se inactiva cuando se enlaza con el inhibidor. En la inhibición no competitiva, el inhibidor se puede unir a la enzima o al complejo enzima-sustrato. La enzima se inactiva cuando se enlaza el inhibidor. Aunque el complejo enzima inhibidor pueda unirse todavía al sustrato, no se forma producto.